genoma que afectaban esas mutaciones. Habíamos visto las mutaciones puntuales o génicas la clase pasada. También hablamos de que podían haber mutaciones que abarcan una mayor parte del genoma y que son las mutaciones genómicas. Y también hay otro tipo de mutaciones que afectan a los cromosomas. Y esas mutaciones que afectan a los cromosomas pueden afectar tanto al número cromosómico como a la estructura de los cromosomas. A ver. Entonces, vamos a ver entonces que la, la constitución genética, digamos, de los individuos en cuanto a la morfología y al número, por lo general es constante, y es constante, digamos, en todas las células y es constante dentro de una misma especie. O sea, generalmente eh, todas las poblaciones de una misma especie mantienen el mismo número cromosómico y también mantienen la misma morfología de los cromosomas. Pero vamos a ver que pueden haber algunas excepciones y que hay ciertas variaciones que pueden ocurrir, ya sea de manera espontánea o inducida, que pueden afectar entonces a la estructura de estas, de los cromosomas, pueden afectar la forma y también entonces pueden afectar al número de cromosomas, la cantidad de cromosomas que puede presentar esa especie. Entonces, hoy nos vamos a referir específicamente a las mutaciones cromosómicas numéricas, es decir, las que afectan la cantidad de cromosomas que presenta una especie. Entonces, dentro de ese tipo de mutaciones cromosómicas numéricas, vamos a ver que hay dos grandes grupos. Por un lado, algunas que son las denominadas aneuploides o desequilibradas y otras que son las euploides o equilibradas. Las aneuploides solamente afectan a algunos cromosomas, pueden ser uno o dos cromosomas o más, pero no, o sea, no se afecta el número total de cromosomas, que es el caso de las mutaciones euploides o equilibradas, donde lo que se afectan son los genomios, o sea, nosotros tenemos en los individuos diploides dos juegos completos de cromosomas. Entonces, cada uno de esos juegos puede aumentar en número o disminuir. Entonces, en el primero de los casos, en el caso de las mutaciones aneuploides o desequilibradas, tenemos, por ejemplo, la nulisomía, la monosomía, la trisomía, y dentro de las mutaciones euploides o equilibradas, tenemos la poliploidía y la haploidía. Dentro de las mutaciones cromosómicas numéricas aneuploides o desequilibradas, tenemos, bueno, por ejemplo, acá un cariotipo normal, donde tenemos que está constituido por 4 pares de cromosomas. En el caso de la nulisomía, em, se pierde, digamos, un par completo. Entonces, el nulisómico no va a tener un par de cromosomas. Se pierden entonces dos cromosomas, pero de un mismo par. Se pueden perder dos cromosomas de pares distintos, pero en ese caso no sería nulisómico, sino que sería un monosómico, un doble monosómico. Y un monosómico es cuando se pierde un cromosoma de un par. Entonces, en este caso nos faltan dos, en el unisómico nos faltan un par completo y en el monosómico nos falta solamente un cromosoma de un par. Mientras que el trisómico, que es otra forma de aneuploidía, aquí no nos falta ningún cromosoma, sino que nos sobra un cromosoma en alguno de los pares. Es decir, que tenemos un cromosoma de más en alguno de los pares. También puede ser que tengamos dos cromosomas de más en un par y en ese caso vamos a hablar de un tetrasoma. También pueden ser que estén afectados dos pares sí, dos pares de cromosomas, y entonces que en cada uno de esos pares tengamos un cromosoma de más, y en este caso vamos a hablar de una doble trisomía. Bueno, ¿por qué se producen las aneuploidías? Habíamos visto que las mutaciones
génicas ocurrían por algunas serie de errores, por ejemplo, errores en el apareamiento, errores en el crossing over, y aquí las aneuploidías también resultan de errores durante la meiosis. Uno de esos errores puede ser la no disyunción de los cromosomas homólogos o la no disyunción de las cromátidas hermanas en la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 1, si ocurre una no disyunción, entonces hay un par, o sea, esos cromosomas homólogos que están afectados, digamos, a la no disyunción, van a migrar juntos hacia el mismo par. Entonces, vamos a tener como resultado al final de la meiosis, vamos a tener como resultado dos células en las que tenemos un par de más, mientras que en la otra célula nos falta, en los otros gametos nos estarían faltando, digamos, un cromosoma de ese par. Bien. Em, Y también, digamos, cuando la no disyunción puede ocurrir a nivel de la anafase 2, y entonces aquí lo que no se separan son las cromátidas hermanas. Bien, bueno, esto se lo dejo es para que vean un dibujito de cómo sería la no disyunción y el resultado de este proceso. Bien, eh, entonces, en plantas es factible generar líneas nulisómicas. Por ejemplo, en trigo se han obtenido distintas líneas nulisómicas. El trigo tiene 7 juegos completos de cromosomas y se han obtenido líneas nulisómicas para cada uno de esos pares. Entonces, aquí en esta línea, por ejemplo, falta el par 1A, aquí falta el par 1B, bueno, y así sucesivamente. Y aquí tenemos lo que sería la espiga normal y todas las variantes en las espigas del trigo, digamos, según el par de cromosomas que falta. También, bueno, acá tenemos algunos trisómicos en Datura stramonium. También se han obtenido trisómicos de cada uno de los juegos, de cada uno de los pares de cromosomas, y de acuerdo a ello, fenotípicamente se las puede caracterizar, digamos, por las formas em, de los frutos. Bueno, en el caso de los humanos, esas aneuploidías pueden afectar tanto a los autosomas como a los cromosomas sexuales. La mayoría, digamos, de estas trisomías o monosomías son letales y producen abortos espontáneos, pero hay otras que pueden, digamos, o sea, los, los bebés, digamos, sobreviven y pueden presentar distintos tipos de síndromes. Por ejemplo, si tenemos la trisomía del par 13, que es el síndrome de Patot, puede haber una trisomía a nivel del par 18 y en ese caso el síndrome se denomina de Edwards, y la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Entonces, en cada una de estas trisomías hay un cromosoma de más en el par 13, en el par 18 o en el par 21. Bueno, acá podemos ver el cariotipo este es el cariotipo femenino de una trisomía en el par 21, y aquí este es el cariotipo de un varón con también la trisomía en el par 21. Y acá podemos ver con técnicas de FISH, con teñidos con sondas específicas para identificar a los cromosomas del par 21, donde podemos ver que en vez de tener dos cromosomas, tenemos tres señales correspondientes, cada uno a un cromosoma, es decir, que hay un cromosoma de más. Bueno, hay otros tipos o sea, la trisomía para el cromosoma 21, como
A ver, cuando vimos las mutaciones génicas, vimos que esas mutaciones podían afectar a un solo gen o según la cantidad de bases que se veían afectadas, podía verse afectada, digamos, todo el marco de lectura y entonces desde donde, el lugar donde ocurría la mutación, corriente abajo, íbamos a tener toda la, digamos, la traducción de ese mensajero con errores. Y aquí, cuando, como tenemos que hay un cromosoma de más, y en cada cromosoma puede haber muchos genes, y cada uno de esos genes codificar para una característica, digamos, en particular, cuando tenemos un cromosoma de más o tenemos un cromosoma de menos, son muchas características las que se van a ver afectadas en su expresión. Y eso es lo que produce un síndrome. Un síndrome es un conjunto de características. Entonces, para el par 21, la trisomía del par 21, además de tener esa expresión fenotípica característica del síndrome de Down, también hay un montón de otros genes que se ven afectados y que provocan, digamos, una serie de síntomas, por ejemplo, qué sé yo, cardiopatías, cataratas, envejecimiento prematuro, bueno, son toda una serie de entonces de características que están asociadas y que se expresan de manera conjunta porque, bueno, son todos esos genes los que están en un mismo cromosoma y al tener uno de más, entonces eso provoca, digamos, que todas estas características se vean afectadas de manera simultánea. Bueno, acá tenemos algunas fotografías donde, bueno, pueden ver las características de esta trisomía del par 21. Esta trisomía está, al igual que otras trisomías, están afectadas principalmente por la edad materna. Recordemos que los gametos femeninos, o sea, las mujeres nacemos ya con la cantidad de gametos que vamos a tener durante toda la vida y que en cada ciclo de ovulación se va generando, digamos, un ovocito, pero con el correr del tiempo, con la edad, la posibilidad de que haya errores en la meiosis, en la finalización de la meiosis de esos ovocitos es también mayor. Entonces, la probabilidad de que una mujer con mayor de 40 años tenga, digamos, un hijo con este tipo de trisomías es mayor que si la madre es joven. Bueno, tenemos la otra trisomía que les había dicho que es el síndrome de Edwards, que es una trisomía para el cromosoma 18. Y aquí también tenemos varias características asociadas, como por ejemplo eh, crecimiento, o sea, se detiene el crecimiento, retraso mental, después, bueno, estas flexiones de los dedos deformes, riñones anormales, bueno, y una serie de otras características. Después tenemos el síndrome de Patot, que era la trisomía del par 13. También muchas de estas trisomías van de la mano, digamos, de un retraso mental. Bueno, y cuando las aneuploidías afectan a los cromosomas sexuales, esas aneuploidías son un poco más toleradas, digamos, que cuando afectan a los cromosomas somáticos. En particular, si esa aneuploidía afecta al cromosoma Y, porque sabemos que el cromosoma Y tiene un número más reducido de genes. Entonces, y cuando hay por ejemplo, un cromosoma X de más, sabemos, digamos, que los cromosomas X se inactivan y que generalmente es uno solo el que queda activado,
Entonces, esa inactivación del X es como que em, compensa ese cromosoma X de más que tenemos como resultado de la neuploidía. Y si hubiera una monosomía del cromosoma X, entonces no sería necesaria la inactivación y entonces ese único cromosoma X que queda es el que, bueno, va a expresar la información genética que presenta. Bueno, entonces, tenemos acá, en el caso de las aneuploidías de cromosomas sexuales, bueno, los normales, la mujer que sería 46XX, el hombre 46XY. Si la no disyunción, bueno, también, al igual que en el caso de las aneuploidías que afectan a los cromosomas somáticos, las que afectan a los cromosomas sexuales también son resultados de un proceso de no disyunción. Esa no disyunción puede ocurrir en los gametos femeninos, en la formación de los gametos femeninos o en la formación de los gametos masculinos. Cuando la no disyunción ocurre, digamos, en la mujer, entonces vamos a tener que el óvulo va a ser XX y al unirse entonces con un esperma Y o con un esperma X, vamos a tener un individuo XXY con 47 cromosomas o XXX también con 47 cromosomas. El hombre con un X de más, XXY, se denomina síndrome de Klinefelter, y la mujer con una X de más sería, o sea, una trisomía del X, lo que se conoce como superhembra. Después, si o sea, vamos a tener en el caso de los óvulos, óvulos con un cromosoma X de más o directamente sin cromosomas X. Entonces, en este caso, si se une un óvulo sin cromosoma X con un esperma con un portador de un cromosoma Y, el individuo va a ser 45 y este caso no va a ser viable. Ahora, si el hombre aporta un esperma con un cromosoma X, entonces ahora la mujer va a tener 45 cromosomas, va a tener un X de más y esto se conoce como síndrome de Turner. Esta no disyunción también puede ocurrir en la meiosis masculina y entonces si tenemos, por ejemplo, que pueden ir 2 cromosomas X a uno de los gametos y el otro gameto no portar ningún cromosoma y ningún cromosoma sexual, y entonces en este caso vamos a tener un individuo de 45 cromosomas con una sola X, que va a ser el síndrome de Turner, o una mujer con 47 cromosomas y trisomía del X, y esto es entonces el síndrome de la superhembra. Y cuando caso de sí, de los cromosomas Y, entonces vamos a tener un individuo de 47 cromosomas con XY y este individuo que tiene una Y de más se conoce como síndrome de Jacobs o del supermacho. Y si le falta un cromosoma X, y la hembra aporta un cromosoma X y el macho ninguno, entonces vamos a tener una mujer con 45 cromosomas y eh, afectada por el síndrome de Turner. Bueno, acá tenemos entonces el síndrome de Turner que tiene, bueno, algunas características muy particulares, sobre todo estos pliegues en el cuello. Em, bueno, estos se detectan ya en el recién nacido, por lo general tienen talla baja, genesia ovárica, son estériles. Em, Después, en el caso de la superhembra, se da uno en 1000 mujeres nacidas y bueno, cada uno tiene una copia extra entonces de ese cromosoma X. Por lo general no tienen síntomas fenotípicos anormales, recordemos que se inactivan, entonces dos cromosomas X y uno solo permanece activo
y, pueden, si bien, digamos, no presentan síntomas fenotípicos anormales, pueden tener, algún tipo de irregularidad, digamos, en la ciclo en las o sea, irregularidades menstruales y también pueden tener, algún puede verse afectado, digamos, el cociente intelectual. Bueno, en el caso del síndrome de Klinefelter, es un hombre que tiene 47 cromosomas y un cromosoma X de más. Entonces, el hombre es XXY. Y aquí esto se da, digamos, también con una frecuencia de 1 cada 1000 nacidos varones. Se detecta, a diferencia del síndrome de Turner, que lo detecta en el recién nacido, aquí recién se lo puede detectar en la pubertad. Y estas personas se caracterizan porque son altos, tienen brazos y piernas muy largos, bajos valores de testosterona y bueno, caderas anchas, y la distribución de la grasa corporal que es, más propia de las mujeres, y este tipo de hombres son generalmente estériles. Bueno, acá tenemos un síndrome de Klinefelter, pero que tiene 4 cromosomas X, o sea, que tiene 3 cromosomas X de más y el cromosoma Y. Bueno, acá tenemos cuando hay un cromosoma Y de más, que dijimos que es el síndrome de Jacobs. Aquí podemos ver en el cariotipo, tenemos un cromosoma Y de más, y esto es lo que se conoce como el síndrome del supermacho, que en algún momento se pensó que podía afectar el comportamiento de las personas y eh, se había hecho un estudio, esto fue en Francia, que se había hecho un estudio en los presos, digamos, en las cárceles, aquellos presos que eran así muy agresivos y bueno, dio la casualidad de que muchos de ellos tenían este síndrome, el síndrome de supermacho, y por eso se asoció a este síndrome como con una mayor agresividad de las personas, pero no es algo totalmente demostrado que sea así. Esta foto corresponde a dos hermanos mellizos, digamos, uno normal y el otro que tiene el síndrome del supermatch, como para que vean las diferencias en altura que provoca, digamos, ese cromosoma Y de más. Bueno, dejando de lado las aneuploidías que vimos que pueden afectar tanto a los cromosomas somáticos como a los cromosomas sexuales, y que obviamente en los individuos diploides y en particular, digamos, en los animales, esas mutaciones pueden tener mayores consecuencias. Quizás en las plantas las consecuencias pasan más inadvertidas, pero también ocurren. Y el otro ejemplo que vamos a ver de mutaciones cromosómicas numéricas, pero ya no aneuploides, sino mutaciones euploides o equilibradas, tenemos, uno de los ejemplos es la poliploidía. En el caso de las mutaciones cromosómicas numéricas, dijimos que aumentaba el juego completo de cromosomas. Entonces, un individuo diploide va a tener 2 juegos completos de cromosomas, pero ese número de juegos completos puede ir aumentando. En vez de tener 2, pueden tener 3, 4, 5, 6 o incluso hasta 12 o más juegos cromosómicos completos. Y pueden ver, esto es una especie de planta turnera. Aquí tenemos esta planta, es hexaploide, es decir, que tiene 6 juegos completos de cromosomas, y aquí tenemos que es dodecaploide, es decir, que tiene 12 juegos completos de cromosomas. Bien, ¿qué es la poliploidía? La poliploidía vamos a ver que es uno de los mecanismos evolutivos más importantes, no solamente en las plantas, sino también en distintos grupos de seres vivos. La poliploidía es la coexistencia en un mismo núcleo de tres o más
genomas monoploides completos, o sea, 3 o más juegos de cromosomas completos. Esos juegos de cromosomas pueden provenir de una misma especie o bien pueden venir de especies distintas, es decir, que en este caso, en este último caso, cuando vienen de especies distintas, quiere decir que previamente hubo un evento de hibridación y luego de duplicación del número de cromosomas. Entonces, este mecanismo es un mecanismo primario de generación de redundancia genómica, es decir, que nosotros vamos a tener la información genética multiplicada un montón de veces. Y esa redundancia genómica tiene distintas consecuencias que, bueno, las vamos a ir analizando después. Entonces, aquí cuando hablamos de poliploides, tenemos que tener en cuenta estas definiciones para no confundirnos. Tenemos por un lado el número somático, que es lo que denominamos 2N, que es el número de cromosomas que tienen las células somáticas de cualquier organismo. En nuestro caso, nosotros tendríamos 46 cromosomas. N es el número gamético, está reducido, o sea, el número cromosómico está reducido a la mitad en los gametos. En nuestro caso, nosotros tendríamos 23 cromosomas por gameto, es decir, que el número N de los seres humanos es 23. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como número básico. El número básico es la cantidad de cromosomas que nosotros tenemos en un juego completo de cromosomas. En el caso de los seres humanos, volviendo al ejemplo de los humanos, que por ahí es más fácil de entenderlo, nosotros somos diploides y tenemos 2 juegos completos de cromosomas. Cada juego completo tiene 23 cromosomas. En el caso de los seres humanos, el número básico y el número gamético coinciden, o sea, el X, el número básico X, y el N, que es el número gamético, coinciden porque los individuos son diploides. Ahora bien, en el caso de los poliploides, este número gamético y el número básico van a ser diferentes. Bueno, después tenemos otro concepto que tenemos que tener bien claro, que es el genomio. El genomio eh, es, digamos, es el juego completo de cromosomas que tenemos y se representan generalmente con una letra mayúscula. Y por otro lado tenemos el genoma. El genoma es el ADN total de la especie. Entonces, puedo tener distintos genomios y de la suma de todos esos genomios voy a tener toda la información genética de esa especie, que es lo que vamos a denominar genoma. Y por otro lado, hay un término que es el de fórmula genómica, que es una forma de representar en letras la constitución genómica de una especie. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro de qué se trata todo esto. Bueno, entonces, tenemos la poliploidía que, como dije antes, entonces un número cromosómico de un individuo que es poliploide o de un organismo que es poliploide va a tener multiplicado ese número básico. Este número, o sea, el número básico, recordemos que es el número de cromosomas que tenemos por cada juego completo de cromosomas. Por ejemplo, aquí tenemos una especie que es diploide, que el 2N es 8 y cuando nosotros decimos que 2N es igual a 2X, quiere decir que tiene 2 juegos completos de cromosomas. Entonces, ese 2X nos está indicando de que ese individuo es diploide. El X, el número X, es el número básico. Ese número básico es la cantidad de cromosomas que tiene cada juego de cromosomas. En este caso, el X es igual a 4. Entonces, quiere decir que cada juego de cromosomas va a tener 4 cromosomas. Entonces, un individuo diploide va a tener 2
n igual a 2x, este x lo reemplazo por el 4, va a ser 2n igual a 2 por 4, es decir, 8 cromosomas. En el caso de un individuo triploide, por ejemplo, va a ser 2n igual a 3x, y recordemos que x es, en este caso, en este ejemplo, es 4, entonces 3 por 4 va a ser 12. Un individuo triploide con número básico igual a 4 va a tener un 2n que va a ser igual a 3x, que va a ser igual a 12. Y por último, un tetraploide con número básico 4 va a ser 2n igual a 4x, es decir, a 4 por 4, que es igual a 16. Es decir, que un individuo tetraploide con número básico 4 va a tener 16 cromosomas en las células somáticas. Ahora bien, en los gametos, este número 2, 12 y 16 se va a reducir a la mitad. Entonces, en los gametos de un individuo diploide yo voy a tener 4 cromosomas. En este caso, en el triploide voy a tener 6 cromosomas, EPA, y en el tetraploide, en los gametos, voy a tener 8 cromosomas. Entonces, fíjense que en el caso de los poliploides, el número, el X y el N son diferentes. En el caso del diploide, el X y el N son iguales, es decir, 4. En el triploide va a ser diferente entonces. Y en los poliploides va a ser diferente el número N del X. Bueno, como les decía, la poliploidía es uno de los fenómenos evolutivos más frecuentes, sobre todo en las plantas. En las plantas se estima que la cantidad de poliploides ronda entre el 75 y el 90%. Es muy frecuente en las pteridófitas, donde las frecuencias de poliploides son muy altas. Y aquí en esta es una filogenia que se hizo de las principales plantas cultivadas, y cada uno de estos óvalos grises representa un evento de poliploidización. Entonces, como ven, digamos, esos eventos de duplicación cromosómica han ocurrido con muchísima frecuencia a lo largo de toda la historia evolutiva de las plantas en particular, y de los organismos, de los eucariotas en general. Em, y también en el caso de las plantas, vamos a ver que hay muchas plantas que tienen números cromosómicos altos, que aparentemente son diploides, pero que en realidad tuvieron eventos de multiplicación del genoma ancestrales, y es lo que nosotros conocemos ahora como paleopoliploides. Bien. eh, bueno, tenemos acá algunos ejemplos de poliploides. Dijimos que en todos los grupos de plantas hay poliploides. En algunos casos, algunos son más frecuentes que en otros, pero vamos a ver que en todos los grupos de plantas tenemos ejemplos de poliploides. Entonces tenemos ejemplos en las algas, hay algunas espirotiras y algunas eulenas que son poliploides. También hay ejemplos en los hongos, en los briófitos. Fíjense, dentro de Brigidae tenemos algunas que tienen números altísimos de cromosomas, como por ejemplo una especie que puede tener hasta 8.500 cromosomas. En las pteridófitas también es muy alto el nivel de poliploides, y por ejemplo en el 100% de las especies son poliploides. En las gimnospermas también hay distintos ejemplos de poliploides en las distintas familias. Y en el caso de los animales, se estima, digamos, que la poliploidía también ha sido importante en la evolución de los tetrápodos, y habrían ocurrido dos grandes eventos de poliploidización.
uno a nivel del Cámbrico y otro a nivel del Devónico. En el Cámbrico esa poliploidización habría ocurrido en la transición entre los invertebrados a los vertebrados, y en el Devónico esa poliploidización habría ocurrido durante la diversificación de los peces. Em, bien. Bueno, en los invertebrados también tenemos varios ejemplos de poliploides. En los peces, bien, hay unos cuantos ejemplos de poliploides, por ejemplo, el Carassius, por ejemplo, es tetraploide, y hay otros que también hay varios ejemplos de tetraploides y también tenemos em, ejemplos de triploides, los poliploides que tienen un número impar, realmente son poco frecuentes, pero también los podemos encontrar en la naturaleza. En el caso de los anfibios, tenemos, acá hay algunos ejemplos de Odontophrynus, donde tenemos Odontophrynus americanus, después tenemos esta otra especie de Odontophrynus cultripes, esta es diploide y Americanus es tetraploide, y aquí pueden ver un híbrido que es triploide. Y acá podemos ver la meiosis, de unos, de esta especie que es octoploide, donde se pueden ver que todos los cromosomas de ese par, de uno de los pares, se asocian en la meiosis y forman multivalentes. Y aquí podemos ver, esto sería un octovalente. Bueno, las hilas, también hay ejemplos de hilas diploides y tetraploides, y también hay híbridos, se han detectado híbridos triploides que son viables. Dentro de los reptiles también hay algunos ejemplos de tetraploides. Y en los mamíferos, que se suponía, digamos, que no había ejemplos de poliploides, este investigador chileno, Milton Gallardo, descubrió bueno, los ratones que eran tetraploides y que fueron los primeros, digamos, ejemplos de tetraploides que se detectaron en la naturaleza, digamos, dentro del grupo de los mamíferos. Y en el caso de los humanos, esta poliploidía, digamos, es letal, provocan abortos espontáneos. Acá tenemos, por ejemplo, un cariotipo de un individuo que es triploide y, bueno, en este caso tiene 69 cromosomas, pero este, es letal, digamos, para los seres humanos. Pero bueno, si bien en el caso de los seres humanos la poliploidía, digamos, es letal y por ahí en algunos grupos de animales es menos frecuente, pero como vimos en otros taxones, la poliploidía es sumamente frecuente y hay evidencias de que algunas especies que aparentemente son diploides habrían pasado por rondas de poliploidización en tiempos ancestrales. Entonces, ¿por qué, digamos, es tan importante la poliploidía y por qué es tan frecuente? Esta poliploidía, esta multiplicación del número de genomas, o sea, el número básico de una especie, va asociada, digamos, con la aparición de nuevas características. Esas nuevas características em, que pueden manifestarse tanto sí, qué sé yo, la morfología, pero también en algunas características bioquímicas, fisiológicas, son eh, importantes, digamos, le dan una mayor flexibilidad a esos individuos que tienen la capacidad por ahí, de colonizar, por ejemplo, nuevos nichos o de adaptarse mejor a cambios ambientales
Y se supone que muchos de estos poliploides en plantas, sobre todo en las plantas herbáceas, habrían surgido en el cuaternario asociado, digamos, a los cambios climáticos del cuaternario, digamos que, bueno, ustedes cuando cursen paleontología van a ver, o bueno, ya lo habrán visto, creo, en geología, que en el cuaternario ocurrieron importantes glaciaciones, importantes periodos glaciarios, y que en algunos lugares esos periodos glaciarios se caracterizaron no tanto por la presencia de glaciares, sino por cambios de periodos fríos y por la alternancia de periodos fríos y cálidos o de periodos este, mm, húmedos y secos. Bueno, esa alternancia de climas habría inducido la formación de estos poliploides que habrían tenido mayor adaptabilidad a todos estos cambios y habrían o colonizado nichos nuevos o se habrían adaptado a esos ambientes eh, donde ahora los diploides no podían sobrevivir. Entonces, este alto grado de variación adaptativa que tienen los poliploides se asocian a numerosos cambios, tanto genéticos como epigenéticos como regulatorios, que confieren, digamos, a los poliploides, digamos, unas consecuencias evolutivas muy importantes. Bien, entonces ya sabemos, entonces ahora que los poliploides tienen una gran importancia, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se originan. Cuando vimos en el caso de las aneuploidías, hablamos de que había errores en la disyunción de los cromosomas durante la meiosis, lo que generaba ese aumento en algún, o sea, provocaba el tener algún cromosoma o dos de más o tener cromosomas de menos. En el caso de los poliploides vimos que se multiplican genomios completos. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso de origen de los poliploides? Entonces, hay dos mecanismos por los cuales pueden ocurrir. Estos fueron obviamente mejor estudiados en plantas que en animales, y en plantas tenemos que esa poliploidización puede ser de tipo asexual o sexual. De tipo asexual es cuando, bueno, en algunos tejidos surgen estas células poliploides por resultados de fallas en la meiosis, en la mitosis, y entonces aumenta el número de cromosomas. Pero también esos errores, esa no disyunción que afecta a juego completo de cromosomas, también puede afectar a los gametos. Y ese proceso, entonces, por el cual se producen lo que se conoce como gametos no reducidos, es decir, gametos en los que no ha disminuido el número de cromosomas a la mitad, sino que quedan con el número somático. Esos gametos no reducidos, cuando se unen, dan lugar a la formación de un individuo que tiene multiplicado el número de cromosomas. Y eso es lo que se conoce como poliploidización sexual. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el primer caso que se vio, digamos, de un poliploide, es en el caso de Primula kiwiensis, que es un híbrido. Esto, se le puso ese nombre de kiwiensis porque, bueno, eran plantas que estaban cultivadas en el Jardín Botánico de Kew, y ahí se comprobó, digamos, que aparecieron unos híbridos que eran estériles, eran diploides y estériles, pero luego de un tiempo de estar cultivadas, aparecieron algunas plantas que tenían, que tenían aumentado el número de cromosomas. Y eso ocurrió porque hubo, digamos, algunos tejidos donde se duplicó el número de cromosomas, y algunas ramas de esas plantas tenían entonces el número aumentado de cromosomas. Entonces esa es una forma, digamos, cuando ocurre una duplicación somática, pueden entonces surgir
poliploides de una manera no sexual. Ahora bien, la poliploidización sexual, entonces aquí los gametos tienen el número de cromosomas no reducido. Entonces, esa no disyunción del número de cromosomas puede ocurrir tanto en la meiosis femenina como en la meiosis masculina o bien en ambos. Entonces, si el gameto femenino es no reducido, vamos a tener gametos 2N que se pueden unir con un gameto N de un de grano de polen y entonces vamos a tener una planta triploide. Lo mismo es si el gameto femenino es reducido, pero el masculino no, entonces de la unión de un gameto reducido con un gameto no reducido masculino, entonces se va a formar un triploide. Ahora bien, si tanto los gametos masculinos como los femeninos son no reducidos, en un único evento vamos a tener que se forma entonces un tetraploide. Entonces, de acuerdo a esto, hay dos mecanismos por los cuales pueden surgir los poliploides. Tenemos por un lado la poliploidización sexual unilateral, donde entonces se forma un solo, o sea, se forman gametos reducidos o masculinos o femeninos y se forman individuos triploides. Estos triploides por lo general pueden ser estériles pero pueden tener pueden formar un cierto número de gametos viables. Esos gametos pueden ser N o 2N y esos gametos pueden unirse entonces con otros gametos no reducidos producidos por los diploides y en este caso entonces se va a formar un tetraploide. Esto se llama entonces una poliploidización sexual unilateral porque es uno de los, el que aporta gametos no reducidos es o la parte femenina o la parte masculina, se forma un triploide y recién ese triploide que oficia de puente, a partir de ahí se van a formar los tetraploides. Ahora bien, si ambos se forman gametos tanto masculinos como femeninos no reducidos, en un único evento se pueden unir estos dos gametos y formar directamente un tetraploide. En este caso hablamos de una poliploidización sexual bilateral. Entonces, para esto. Entonces, eh, o sea, de ambas formas, tanto a través de la poliploidización sexual como asexual, se van a formar poliploides. Pero las características genéticas que van a tener esos poliploides van a ser diferentes según sea el mecanismo de origen. En el caso de la poliploidización asexual es un clon que se forma a partir de una célula que ha aumentado su número de cromosomas. En este cambio no cambia el genotipo. En cambio, cuando la poliploidización es sexual, no solo se aumenta el número de cromosomas, sino que también se aumentan el número de combinaciones génicas posibles al momento de la fecundación. En el caso de la poliploidización asexual, vamos a tener alelos redundantes, mientras que cuando la poliploidización es sexual, vamos a tener mayor diversidad alélica y eso va a dar lugar a individuos con mayor cantidad de heterosis y mayores efectos epistáticos. Y vamos a ver después un poco más adelante de qué se trata esto, pero cuando la poliploidización es sexual, las plantas tienden a tener un alto grado de endogamia, que no ocurre cuando la poliploidización es de tipo sexual. Bueno, esos gametos no reducidos que están involucrados entonces en el origen de los poliploides se forman por un mecanismo que se llama de restitución nuclear y esa restitución nuclear puede ocurrir tanto en la primera como en la segunda división meiótica. Y esa restitución simplemente es que los cromosomas, en vez de o sea, las cromátidas hermanas, en vez de separarse e ir a distintos polos, o los cromosomas homólogos, en vez de separarse e ir a distintos polos, no lo hacen y quedan contenidos en un mismo núcleo. Entonces, de esa manera,
se puede, cuando los que no migran son los cromosomas homólogos, eso, entonces, eh, que ocurre en la primera división meiótica, eso se conoce como restitución en la primera división. Y cuando las que no se separan son las cromátidas hermanas, eso es en la segunda división, entonces ocurre la restitución nuclear en la segunda división meiótica. Bueno, ahí también se han estudiado, hay un montón de mutantes meióticos que pueden dar lugar a distintas anormalidades que también van a dar lugar a la formación de gametos no reducidos. Bueno, algunas de esos mutantes meióticos pueden formar, por ejemplo, usos paralelos, provocar una citocinesis prematura, ausencia de quiasmas, y bueno, todo eso va a dar lugar entonces a la formación de gametos no reducidos. Esos mutantes pueden afectar tanto la meiosis masculina, o sea, la microsporogénesis, como también la megasporogénesis. Entonces, como resultado de eso, entonces vamos a tener gametos femeninos no reducidos. Bueno, acá podemos ver, entonces recordemos que como resultado de la meiosis en las plantas, o como general, como resultado final de la meiosis masculina, se forman cuatro células con el número reducido de cromosomas. Esto es una esporada al final de la meiosis, donde podemos ver, esto es una esporada normal, con cuatro células con N cromosomas, y aquí tenemos, esto es lo que sería una díada, donde tenemos, en vez de tener cuatro células, tenemos dos, y cada una de ellas con el número 2N de cromosomas. Es decir, tenemos dos, estas dos después van a dar lugar a dos gametos no reducidos. Tenemos una tríada donde tenemos un núcleo 2N y dos núcleos N. Entonces, esto va a dar lugar a la formación de dos granos de polen con el número reducido y un grano de polen con el número duplicado de cromosomas. Y esto que se conoce como polen jumbo, o que va a dar lugar a la formación de polen jumbo, es una esporada que tiene un único núcleo con 4N de cromosomas. Entonces aquí pueden ver los granos de polen, esto es el grano de polen normal, acá tienen una foto, un grano de polen normal, y aquí tenemos un grano de polen no reducido. Entonces también como consecuencia de esa no disyunción, la forma de los granos de polen también va a variar y vamos a tener granos de polen con un tamaño mucho más mayor. Entonces es fácil, digamos, en las plantas poder detectar viendo la viabilidad del polen, detectar estos gametos no reducidos. Eh, bueno, hay, entonces, además o sea, de que esos gametos se forman por errores en la meiosis, hay distintos factores ambientales que pueden inducir la producción de este tipo de gametos. Y también vamos a ver que la producción de gametos no reducidos es una característica que está regulada genéticamente y que es transmisible a la descendencia. Y que por selección em, podemos obtener plantas, o sea, cultivando siempre aquellas plantas que producen gametos no reducidos, podemos llegar a aumentar en una población la cantidad de plantas productoras de gametos no reducidos. Entonces, en pocas generaciones, aumentar eh, en un número considerable, entonces las plantas que producen este tipo de gametos. Esto es importante porque la poliploidización artificial es uno de los mecanismos que se ha utilizado para, digamos, como método de mejoramiento, digamos, en agricultura. Bueno, y también vimos que hay algunos factores ambientales que pueden afectar la frecuencia de gametos no reducidos, y entre ellos tenemos la temperatura. Bueno, este es un gráfico de la tesis de Evelyn Kowalski, que trabajó particularmente en este tema,
y ella, bueno, pudo observar que, bueno, estudió una planta que es poliploide y ella observó que en los diploides, que florecen en primavera y verano, en al principio del comienzo de la floración, digamos, cuando en primavera, que todavía la temperatura no es muy alta, se producían gametos, una baja cantidad de gametos no reducidos. Pero en los meses de más calor, en el verano, la frecuencia de gametos no reducidos aumentaba considerablemente. Entonces, un ejemplo donde se demuestra que la temperatura puede entonces afectar la producción de gametos no reducidos. También la falta de nutrientes o el estrés hídrico también pueden afectar a la meiosis y producir entonces un mayor número de este tipo de gametos. La herbivoría y otras enfermedades también son factores que contribuyen entonces a una mayor producción de gametos no reducidos. Bueno, ¿y por qué son tan importantes estos poliploides? Los poliploides, además de tener todas esas características que habíamos dicho de que le conferían mayor adaptabilidad ante cambios ambientales, la poliploidía también se puede manifestar en la morfología de las plantas y producir lo que se conoce como efecto Gigas. El efecto Gigas es o sea, cuando al tener un mayor número de cromosomas, los núcleos de esas células obviamente que tienen que aumentar su tamaño y al aumentar el tamaño de los núcleos aumenta el número de el tamaño de las células. Y eso se manifiesta también en un aumento general de ciertos órganos de las plantas, como puede ser el tamaño de las hojas o el tamaño de las flores o el tamaño de los frutos. Por eso es esta característica es interesante desde un punto de vista de la agricultura y por este motivo, digamos, se ha tratado en algunos casos de mejorar o de inducir la poliploidización en algunos cultivos como para producir, qué sé yo, frutos de mayor tamaño o una mayor cantidad de producción de semillas o semillas de mayor tamaño. Esto ya habíamos visto. Entonces, en general, entonces los poliploides tienen toda una serie de características que comparados con los diploides le confieren, digamos, mayor amplitud ecológica, mayor habilidad para colonizar nuevos ambientes, una mayor tasa de autofecundación, que eso es importante en estos eventos de colonización. Bueno, tienen menos propensión a sufrir depresión por endogamia. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en el cursado de qué se trata, mayor heterocigosis, más variabilidad genética. Y todas esas características entonces hacen que estos poliploides tengan algunas ventajas evolutivas respecto a los diploides que le dieron origen. Bien, en relación a los poliploides, además de que se originan por estas formas, ya sea por hay poliploidización sexual o asexual, también vamos a ver que hay distintos tipos de poliploides según si en el mismo núcleo se combinan genomios de una misma especie o genomios de especies distintas. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener distintos tipos de poliploides. Los tipos más extremos serían los autopliploides, que tienen un origen intraespecífico, es decir, que una misma especie multiplica su número cromosómico, o bien los alopoliploides que tienen un origen interespecífico, es decir, que primero hay un evento de hibridación y posteriormente se produce el aumento o duplicación del número de cromosomas. Estos tipos de poliploides, los autopoliploides y los alopoliploides, los podemos identificar por ejemplo, estudiando la meiosis, por el apareamiento de los cromosomas en la meiosis,
por la morfología de los individuos, estudiando la fertilidad, la viabilidad del polen, por ejemplo, en el caso de las plantas. Pero bueno, actualmente tenemos otros criterios para poder identificarlos, como las características genéticas y moleculares. Bueno, entonces de acuerdo a eso tenemos distintos tipos de poliploides, no se asusten, este cuadrito después lo pueden analizar con tranquilidad. Tendríamos, por ejemplo, una especie A que el diploide es 2N2X igual 14, que tiene dos genomios, que serían dos genomios que lo vamos a designar con la letra A. Entonces, al tener dos genomios, va a tener dos genomios iguales, y esa especie, su fórmula genómica va a ser AA. Ahora bien, por un evento de poliploidización, ahora se forma un tetraploide con y a 2N igual 4X igual 28, ¿no? Y ahora en vez de tener dos letras A, vamos a tener cuatro letras A. Esa fórmula genómica va a ser, de ese autotetraploide, va a ser AAA. Ahora bien, puede ser que primero esta especie A se hibride con otra especie de diploide B, entonces ahora el híbrido en su constitución genómica va a tener dos genomios distintos, que van a ser AB, la fórmula genómica va a ser AB, y este híbrido puede posteriormente multiplicar su número de cromosomas y ahora formar un alotetraploide, ¿no? Que en este caso sería con genomios AABB. Puede ser también los casos intermedios, o sea, estos son los casos extremos, el autotetraploide y el alotetraploide. Pero puede ser que los genomios de las especies no estén totalmente diferenciados, entonces tengamos, en vez de A y B, tengamos un B y B'. Entonces, estos híbridos que se van a formar genómicamente no van a ser tan diferentes. Entonces, el poliploide o el tetraploide que se forme va a tener una fórmula genómica BB, B', B', que lo vamos a denominar alotetraploide segmentario, y este alotetraploide segmentario va a tener tanto características morfológicas como genéticas intermedias entre el autotetraploide típico y el alotetraploide típico. Bueno, en general, entonces esos autopoliploides se diferencian de los alopoliploides porque son múltiplos de un mismo genoma. eh, en la meiosis se aparean al azar, digamos, esos cromosomas y forman, entonces ahora en un par, en vez de tener dos cromosomas, vamos a tener cuatro cromosomas en el tetraploide. Esos cuatro cromosomas, como tienen la misma información genética, van a tender a parearse y formar lo que se conocen como multivalentes. El cariotipo es idéntico al de la especie parental, nada más que está repetido varias veces, según la cantidad de veces que esté multiplicado ese genomio. También tienen patrones de bandeo similares, morfológicamente son similares a los diploides, nada más que pueden tener características así de gigantismo, como habíamos visto. Bueno, tienen lo que se conoce como herencia polisómica porque cada cromosoma está representado tres o más veces y a su vez pueden tener alelismo múltiple porque pueden tener más de dos alelos por locus. También pueden tener efecto de dosaje de los genes porque esas múltiples copias pueden conferir, digamos, ir sumando cada uno de ellos, cada uno de esos genes puede ir sumando su efecto y entonces cuanto más copias de un mismo alelo tengamos, mayor va a ser el efecto fenotípico, digamos, de ese gen. Bueno, también tienen altos niveles de heterocigosis y como consecuencia de esta formación de multivalentes pueden haber errores en la meiosis y esos autopoliploides tener menos viabilidad que los diploides. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, después los pueden ver. Y aquí tenemos que hay en muchas plantas cultivadas, por ejemplo, el mamón, el naranjo, el pomelo, el limonero, el mandarino, o sea, dentro de los cítricos, dentro de las rosáceas, por ejemplo, el cerezo, manzano, peral,
o el ananá, son todas especies que presentan, que son poliploides. Acá podemos ver que en algunos casos, cuando son híbridos impares, por ejemplo, el los triploides, que son estériles, porque bueno, tienen muchos errores en en la segregación de los cromosomas, y eso hace que los gametos sean en general estériles, entonces forman, estas plantas por ahí no forman semillas, y esa es una característica que es interesante desde un punto de vista comercial. Y bueno, por ejemplo, se forman estas sandías sin semillas. Bien. Después, bueno, en el caso de los alopoliploides, esos alopoliploides tienen 2 genomas diferentes, y en general forman bivalentes en la meiosis. Entonces, eh, por cada par vamos a tener 4 cromosomas, pero 2 van a corresponder a un genomio, por ejemplo, 2 van a ser del genomio A y otros 2 del genomio B. Entonces, en la meiosis no van a tender a parearse los 4 cromosomas, sino que se van a parear los 2 que son del mismo genomio y los otros 2. Entonces, estos 2 que tienen el mismo genomio se denominan homólogos, que son cromosomas idénticos en cuanto a su estructura, constitución genética, y estos, los de B, serían homeólogos respecto a los de A, que son parcialmente homólogos. Bueno, entonces, en general tienen todas características intermedias, tanto morfológicas como en los patrones de bandeo, en relación a a las especies que le dieron origen. Y bueno, por lo general tienen mayor viabilidad que los autopoliploides. Bueno, acá podemos ver el caso de los alopoliploides, estos teñidos con técnicas de Hish, donde podemos ver teñidos, estos en el maní cultivado, teñidos con o identificados con sondas de un color, los cromosomas de una de las especies parentales, y con verde los cromosomas de la otra especie parental de Arachis hypogea. Y acá, bueno, en esta otra microfotografía pueden ver, digamos, la formación, si bien tienen un número de cromosomas alto, digamos, forman siempre bivalentes en la meiosis. Bueno, hay muchos ejemplos de alopoliploides, por ejemplo, el sauce criollo, el sauce Salix por argentinensis, que es un híbrido entre Salix babilónica y el sauce criollo nuestro, que es Salix humboldtiano. El algodón también es el Gossypium hirsutum, es un alopoliploide entre Gossypium herbaceum, que es de Asia, y Gossypium raimondi, que es de Perú. El Nicotiana tabacum, el tabaco también es otra especie que es alopoliploide, alotetraploide. Y bueno, el trigo, que es la especie alopoliploide mejor estudiada, que tienen distintos genomios, es una especie que, o sea, hay especies diploides y especies poliploides, y con distintos genomios, ¿no? Bueno, después también pueden haber alopoliploides, pero que se forman de la hibridación de géneros distintos. Esto es en Brassicacia, donde tenemos, por ejemplo, el Raphanus sativus, el rabanito, que hibrida con Brassica napus, un nabo, y da un híbrido que tiene 36 cromosomas y es conocido como Ráfano brásica, que tiene entonces las características del, o sea, el sabor y el color del rabanito, pero la forma del nabo. Bueno, y los alopoliploides segmentarios, entonces dijimos que eran intermedios entre los autopoliploides y los alopoliploides típicos, y que también, tanto genéticamente como morfológicamente, son mucho más variables
y presentan muchas características así, intermedias y bueno, tienen mezclas entonces de viabilidad y bueno, de comportamiento citogénico y características génicas intermedias entre un halo y un halo, entre un auto y un halo poliploide. Bueno, otra cuestión es el caso de los poliploides impares. Vimos que en muchos casos los triploides o los poliploides impares pueden ser estériles, pero hay especies donde los poliploides impares son la regla y no la excepción, y que tienen distintos mecanismos como para mantener esa poliploidía impar. Entonces tenemos, por ejemplo, la rosa canina, donde el polen siempre es reducido, mientras que la ósfera siempre es no reducida. Entonces, de la unión de un polen reducido por un gameto femenino no reducido, siempre se van a formar plantas pentaploides. Lo mismo hay ejemplos en Andropon y en Leucopon, que son gramíneas, donde también hay varios ejemplos de poliploides impares permanentes. Y hay otros poliploides que pueden ser, algunos que pueden ser sexuales, pero hay otros que mantienen esa poliploidía impar gracias a la apomixis que habíamos visto, que era un mecanismo de reproducción por semillas, pero sin que hubiera fecundación. Bueno, otra cuestión relacionada con los poliploides es lo que se conoce como el origen múltiple. En, hay muy pocos ejemplos donde se ha documentado el origen único de los poliploides. Entonces tenemos una especie A por una especie B y se forma un poliploide AB. Estos poliploides que se forman van a ser genéticamente uniformes. Un ejemplo, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que lo que pasa en la naturaleza es que a partir de distintas poblaciones diploides se pueden formar, pueden surgir, digamos, poliploides a partir de distintas poblaciones diploides y después esos poliploides pueden entrar en contacto y hibridar entre sí. Entonces se forman combinaciones, digamos, de toda la variabilidad genética que tenían estos diploides iniciales, se combinan en estos poliploides que tienen entonces origen múltiple. Bueno, ejemplos de poliploides con origen simple, los únicos que han sido documentados son bueno, esta especie gramínea, Spartina anglica, y bueno, el maní, que también se estima que es otro de los ejemplos que tienen un único origen de poliploidización. El resto de las especies conocidas, digamos, ya se ha comprobado, digamos, con estudios moleculares, de que son, que los eventos de poliploidización se han producido, digamos, de manera, en múltiples eventos de poliploidización a lo largo de la historia evolutiva de esas especies. Bueno, también una de las, entonces cuando nosotros estudiamos a esos poliploides, em, podemos estudiar lo que se llaman las relaciones genómicas. Entonces, a partir de ciertas características citogenéticas o moleculares, poder determinar quiénes fueron esos progenitores diploides o cómo se han originado, digamos, esas especies poliploides y tratar de ver si esos poliploides comparten genomas o no. Esto es importante, sobre todo, digamos, bueno, cuando tratamos de entender la historia evolutiva, digamos, de estas especies, pero también son de interés, o sea, es de interés establecer estas relaciones genómicas en los en programas de mejoramiento. Muchas veces queremos combinar, hacer híbridos entre especies y resulta ser que esos híbridos son, o esas especies son genéticamente muy distintos es imposible, digamos, lograr obtener híbridos que sean viables. Entonces, en algunos casos, no solamente por un interés científico, sino también por un interés práctico, es importante entonces
conocer eh, las relaciones genómicas, digamos, entre las distintas especies. Entonces, eso lo vamos a hacer, estudiar, digamos, haciendo cruzamientos y, bueno, analizando después en la meiosis si esos cromosomas de los híbridos se aparean o no. O bien también hay otras técnicas moleculares que nos permiten, digamos, estudiar esas asociaciones genómicas y ver cuán emparentados están esos poliploides entre sí. También lo podemos hacer con estas técnicas de citogenética molecular o bien con estas técnicas de GIS, donde podemos ver entonces con sondas específicas, entonces, cuáles son los genomios que portan, digamos, ese poliploide y si, a ver cuán afines son respecto, digamos, de otras especies.